Jardín es una población fundada en 1863 dentro del proceso de la colonización antioqueña que implicó la fundación de un conjunto de poblaciones en el sur de Antioquia y en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Es una representación muy sui generis de la colonización antioqueña porque fue de los poquitos pueblos planificados, que no nació al lado de un paso de arrieros o de una fonda o de un asentamiento minero. Es una colonización muy ordenada. Todos estos terrenos que están entre el río Cauca y el río San Juan se concesionaron a unos particulares para que esos particulares abrieran caminos, hicieran puentes y empezaran a explotar estas tierras, ¿cierto? Mi tatarabuelo Indalecio Peláez, dentro de las tierras que adquirió, donó parte de esa área de su finca o de su hacienda que llamaba la Hacienda Jardín para que se construyera la población. Esos pobladores sentaron un precedente, sentaron unas generaciones, un modo de pensamiento y aquí estamos nosotros los herederos. Y este proceso que ocurre a lo largo de todo el siglo XIX se concreta finalmente con la aparición y el desarrollo del cultivo del café, que encuentra tierras y condiciones sociales muy adecuadas y que se convierte en el fundamento del desarrollo económico de esta región. Toda la vida hemos vivido del café y con una descendencia de más de 200 años. Mi papá, el abuelo, el tatarabuelo eran caficultores. Cuando los antepasados vivían, ellos faltaron y las fincas quedaron repartidas a todos sus hijos. Y las fincas son muy pequeñas, aquí no hay un terrateniente, aquí son fincas de 1, 2, 3 hectáreas, casi todas. De eso vivimos intercalados con plátano y banano. El pueblo lo traza, pues yo creo que uno de los personajes más interesantes de la colonización en el suroeste, que es el padre José María Gómez Ángel. Un trazado muy clásico, que es lo que llamamos pues el damero español, con esa peculiaridad pues de esa calle del medio, porque la calle del medio es una peculiaridad jardineña. Un trazado en cuadrícula, el parque como el espacio más importante, generalmente presidido por la iglesia, con todas las edificaciones de carácter social, de carácter económico más destacadas, y una arquitectura que hace uso de los recursos localmente disponibles y que, como parte de ese desafío de vencer una naturaleza difícil, logra, a partir de esos materiales, desarrollar unas estéticas, una construcción, una calidad en los materiales, en las puertas, en los contraportones, que le da unas características muy particulares. Ya entrando más a fondo, pues ya nos toca meternos a la parte de la arquitectura, donde uno encuentra calados, ¿cierto? Esos calados arabescos, donde encuentra una arquitectura entre colonial y republicana. Entonces eso en cierta forma va marcando lo que es una identidad. Traían artesanos y se desarrollaron otros aquí como tales, con sus habilidades, entonces hicieron unas construcciones muy finas, muy bien hechas. Y desde ahí ha gozado de un diseño y una amplitud y un modo de vida muy lindo, muy dulce. Aquí he vivido, he seguido desde finales del 69 y principios del 70. Me gusta mucho la amplitud de sus espacios, su luminosidad, su arquitectura, la comodidad y sobre todo la energía que irradia esta arquitectura tan nuestra, tan de Antioquia, de nuestros artesanos.
el patio central con su empedrado, sus épocas de verdor, por decirlo así, el verdor del musgo y de la humedad. Me encanta. Esa historia, esas relaciones con el territorio, ese proceso de conformación urbana, esas arquitecturas con esas características técnicas, constructivas, estéticas, formales, de uso, ese tipo de relaciones con la familia antioqueña que se crea es lo que finalmente consagra Colombia como parte de su patrimonio al reconocer a Jardín como una de las 42 poblaciones que en este país están reconocidas como centro histórico de carácter patrimonial. El pueblo de Jardín retoma las características de la arquitectura colonial, se conforma en torno a un trazado urbano que tiene la cuadrícula como elemento fundamental. Con el desarrollo de una economía cafetera, para el paso del siglo XIX al siglo XX, empieza a darse una arquitectura muchísimo más formalizada, de mayor calidad técnica, de mayores condiciones constructivas para familias igualmente más establecidas. La gente tenía en su imaginario las casas de donde venían y las fueron reproduciendo ya con su estética, con su visión, con las características climáticas del territorio a donde llegaban. Tomando como punto de partida para su construcción los materiales locales, en particular la madera de las selvas, hace de la carpintería el elemento formal más destacado, de tal manera que el calado de puertas, portones, ventanas, contraportones, canceles, el trabajo de talla en madera y finalmente el color como el elemento que lo exalta, terminan convirtiéndose en los elementos fundamentales de la ornamentación de estos lugares. Se pueden apreciar unos valores grandísimos como el equilibrio en las fachadas, como las alturas, como el ritmo de los vanos y de los llenos. Las viviendas se definen con una herencia de la arquitectura española a partir del patio como el elemento central, como el lugar generador de condiciones espaciales, de circulaciones, pero a la vez como el lugar de las plantas, el lugar de las matas, el lugar del aire, el lugar en torno al cual funciona la vida familiar. Y no me gusta tener muchos adornos ni muchas cosas, no me gusta sino las matas y sembrar cosas en el solar, de todo lo que haya para comer, y todo eso lo heredamos a la abuela. Sin duda alguna, una casa sin matas es una casa sin presencia femenina. La iglesia es una obra relativamente monumental. No hay muchas iglesias en piedra hechas en Colombia y menos aún iglesias en piedra hechas en pleno siglo XX. Y la otra cosa pues es ese altar del que se habla muy poquito, que es un altar traído de Italia. Traen en los años 30 un altar hecho en Italia, esculpido en mármol, en pedazos, y lo arman en el culo del mundo, pues porque esto hay que meterlo por Barranquilla, subirlo por el río. Son pequeñas hazañas, pero digamos, yo creo que alrededor de lo que es la iglesia y de la historia que hay detrás de la iglesia, que yo creo que no está todavía contada, ahí hay una cosa como interesante. El espacio público tiene un desarrollo en torno al trazado inicial que hicieron los fundadores, que consagra el parque como el espacio central. La sala de recibo del turismo, de la gente del pueblo. La gente va pues a la misa y sale al parque a tomarse su tinto. El parque mantiene esa vitalidad como espacio público y eso hace también que la gente lo cuide y que sea tan importante pues la conservación pues y el embellecimiento de
de ese sitio, ¿cierto? En realidad hay muy pocos pueblos que tienen un parque tan atractivo, con tanta belleza. Tiene sus guayacanes, sus rosales y unos buenos senderos que lo hacen transitable. Hay un reportaje que hizo Alonso Sánchez Baute, escribió una crónica pequeña en la que dice, ¿sabe qué es lo que tiene Jardín? Nada. Pero uno se sienta en el parque a tomarse un tinto y uno que hay todo el día y pasa embelesado y pasa contento. La gente aquí tiene que gozar mucho. Una persona que venga a Jardín, haga en el parque y mire para todas partes, las montañas, el paisaje es hermoso y el conjunto del pueblo. Sin duda alguna da un sentido muy ordenado a un pueblo con calles rectas, con unas perspectivas muy amplias. Esas perspectivas las aprovecha Jardín precisamente por su paisaje, para mirar los farallones, para mirar la selva, para mirar sus distintos elementos naturales que hacen una total integración entre el entorno natural y el conjunto urbano. Las montañas de Jardín están llenas de agua y eso me da como la similitud a olas del mar. Podemos encontrar una riqueza natural extrema, o sea, sin límites. Ya hay que valorar son esas características ambientales que posee, estéticas, pues ahí se confluye las características físicas del espacio y el modo de ser de la gente. El pueblo mantiene como cierta vocación cultural, se volvió muy potente alrededor de la música por el proyecto pues, de la Escuela de Música. Jardín es un pueblo abierto a todos los conceptos culturales. A través de las artes se puede promover la sensibilidad básica para que la gente diga es que esto hay que cuidarlo porque hace parte de nosotros. Entonces podemos mirar desde diferentes campos a Jardín, desde lo cultural, desde lo arquitectónico, desde lo turístico, desde la sensibilidad que tiene la comunidad para mantenerse viva en este municipio. El jardineño tiene un poco la atmósfera de Jardín, respira tranquilidad, amor por la vida, una alegría muy genuina. Jardín es una familia grande. Nosotros compartimos las alegrías, las tristezas. Doblan las campanas y ahí mismo preguntamos, ¿quién murió? Cuando uno va por la calle sabe quién está en la esquina, el que está en la esquina sabe quién soy yo. Aquí todos tenemos nombre, todos tenemos un rostro, todos tenemos una historia y eso crea un ambiente de fraternidad, de seguridad, de compinchería entre todos. Jardín fue declarado como Patrimonio Nacional de los Colombianos en 1985, que hace que sea el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura quien tiene hoy en día toda la competencia para determinar las actuaciones que pueden ocurrir en su centro histórico. Este plan patrimonial tiene como pretensión establecer qué es exactamente el patrimonio que está reconocido en el municipio de Jardín, establecer cuáles son los criterios para su manejo técnico, administrativo y financiero. Todos tienen arraigado en su imaginario que el patrimonio o que las edificaciones que tienen algún valor patrimonial arquitectónico tienen que ser conservadas y merecen una atención especial. Este plan pretende proponer una serie de estímulos, una serie de mecanismos de apoyo que hagan factible las acciones, los planes, los programas de mejoramiento que tiene el plan. La participación de la gente en este caso es fundamental porque es el eje del plan. Queremos mucho a Jardín y que no queremos que se acabe esto de estas casas tan lindas. Lástima pues que la gente las acaba y las dañan, pero los que la tenemos yo creo que la disfrutamos mucho y pensamos que Jardín se hace más atractivo por las casas. Tenemos que buscar herramientas alternativas
pero no podemos dejar caer estas construcciones que nos han valorado y que nos han identificado durante todo el tiempo, y nosotros indiferentes. No, eso no es posible. Tenemos que buscar una solución. El patrimonio es una construcción, no individual, sino social. En el imaginario colectivo siempre ha existido la palabra patrimonio acompañado de restricción y de trabas y de problemas y de frenar cualquier posibilidad de desarrollo. En este caso lo que buscamos también es que se puedan crear programas de fortalecimiento para la conservación del patrimonio y que se rentabilice la conservación como tal. Este plan patrimonial debe establecer una serie de mecanismos, de recursos, de fuentes de financiación que hagan que para los propietarios formar parte del patrimonio sea un buen negocio. Porque no se puede perder todo eso que le decía ahora, el espacio de esta casa, la proyección, y no llenarnos de ratoneras. Ahí estamos expuestos a que, por ejemplo, esta casa vale mucho y no vale nada, me dicen, porque usted no puede parar y hacer un edificio aquí y meterle más, o montar un hotel, o reformarla y hacerle cosas. Yo no lo veo así, pero sí me preocupa el día que yo no esté, o no haya los medios para sostenerla, cómo va a perdurar este tipo de patrimonio. Y que se rompa la desigualdad que ha existido hasta el momento entre deberes y derechos, que carga todas las dificultades, todas las obligaciones, todos los costos, todas las limitaciones a los propietarios y no los compensa hasta hoy de ninguna manera. La primera expectativa que se tiene con eso es que se debe crear muy fortalecido un organismo que bien pudiera llamarse un Consejo Municipal de Patrimonio o un Consejo Consultivo de Patrimonio, que se encargue de hacer una veeduría responsable, muy juiciosa y muy objetiva sobre todos los asuntos que tengan alguna relación con el tema patrimonial. Formado por representantes de la comunidad, por representantes de la administración y seguramente por representantes del sector académico, del sector profesional vinculado al patrimonio, que permita romper la dependencia que hasta hoy existe con Bogotá, con el Ministerio de Cultura y con sus infinitamente difíciles y prolongados trámites. Facilitando esos trámites, que no se vayan a violar ninguna de las restricciones que se apliquen sobre el patrimonio, que no nos convirtamos en una ciudad genérica, sino que Jardín siga siendo lo que es por sus valores, por su identidad, por su cultura, que todo eso se ve reflejado en el patrimonio. De tal manera que el plan de protección patrimonial, un plan que contempla la Ley de Cultura Colombiana, es un mecanismo que contribuye, que permite hacer del patrimonio algo mucho más amistoso, que contribuye al fortalecimiento de la calidad de vida de la población de Jardín, que hace del patrimonio realmente un activo para la vida cotidiana, para el mejoramiento económico y, por supuesto, para el desarrollo de una identidad colectiva de la ciudadanía de Jardín, que sigue reconociendo en su patrimonio un elemento fundamental del orgullo, de la identidad y de su historia. Que hay que sentirse orgulloso de tener eso que no muchos tienen, que es tener el retrato vivo de una historia que todavía es vigente. Las calidades arquitectónicas urbanas de Jardín, la belleza del entorno, la calidad humana de sus personas,
han sido un factor fundamental para que Jardín se convierta en un destino privilegiado del turismo regional, nacional e internacional. El turismo ha sido en el mundo contemporáneo un factor potenciador del crecimiento económico, del desarrollo social, pero es a la vez un factor que tiene una altísima capacidad para generar deterioros, transformaciones, cambios en la vida de una población. Esto ha significado particiones arbitrarias de predios, crecimientos en altura y en muchos sentidos una gran ordinariez en las construcciones que se realizan, que dejan culatas en obra negra, que tienen techos en materiales precarios y que en sus espacios interiores tienen igualmente una serie de condiciones de una habitabilidad poco adecuada. A mí me pareció horrible como volvieron aquí el parque, por ejemplo, en un puente, como lo vuelven los turistas y la misma gente de aquí. Y los carros, esos carros grandes en las calles son muy aburridores. El caos vehicular que se genera, el deterioro ambiental de sitios como la Cueva del Esplendor. La verdadera necesidad es un crecimiento muy bien planificado, que es inevitable que no llegue gente, para no depredar los sitios, para que respeten las capacidades de carga de cada cosa. Un turista anda muy rápido y le da duro a la naturaleza, pero si lo convertimos en un viajero, se comunica con los 4 elementos y somos más humanos. Verdaderamente le puede aportar a nuestros espacios sociales convertir en pueblo en destino turístico sostenible. Jardín está en un punto crucial para desarrollar estrategias que permitan que el turismo no se desborde, sino que por el contrario se logre encauzar, que el turista sea un turista responsable, de tal manera que no sea el turista divagando, el turista incomodando, digamos, a los habitantes del pueblo. Porque no podemos ser egoístas, uno quisiera que esto quedara la misma aldeíta, pero ya nos descubrieron. Seamos un ejemplo y le mostramos el camino a muchas partes del país, respetando esa arquitectura y ese toquecito, ese saborcito de Jardín. El plan patrimonial de Jardín tiene que entender esta realidad del turismo, potenciarla, pero también establecer mecanismos que la controlen y que la pongan dentro de las perspectivas y de los intereses de la comunidad. El futuro del turismo de Jardín está ahí, en el patrimonio. Yo por eso digo, a esa iglesia hay que acabar de montarle el cuento acerca de cómo se originó, cómo está construida, qué sentido tiene eso, un cuento cultural como pasa en cualquier parte del mundo, en Europa especialmente. Jardín es una población con una importante cantidad de atractivos naturales en sus montañas, en su producción cafetera, en los paisajes, en el avistamiento de aves, en los caminos rurales. La persona que quiere venir a Jardín a conocer este entorno no necesariamente se tiene que quedar en el parque principal, ya de por sí bastante congestionado. Jardín cuenta con muchas especies, por ejemplo, de aves, mamíferos. Somos ricos en cuencas hidrográficas, bosques de niebla, por ejemplo. En una caminata de 3 horas puedes encontrar entre 80 y 120 especies de aves, incluidas el gallito de roca. Se descubre esta colonia de gallito de las rocas tan cercana, que es la colonia de gallito de las rocas más cercana a una carretera o a una cabecera poblada del mundo. Y lo que tenemos que tratar de cuidar y conservar es como el patrimonio natural que tenemos, porque Jardín es un municipio rico en biodiversidad. La actividad turística que proyecta Jardín tiene sentido abriéndola a la totalidad del municipio, que perfectamente se puede considerar como un paisaje cultural cafetero, como una totalidad que ofrece a un visitante la historia, el territorio, la producción agrícola, la calidad humana de las personas, las condiciones de su arquitectura y, por supuesto, también el pueblo como conjunto urbano actualmente reconocido como patrimonio.